Hola, bienvenidos a la clase número 4. En esta oportunidad hablaremos sobre lo que queda de la parte de fuerza, ¿cierto? Que tiene que ver con trabajo mecánico y potencia mecánica. Aún enmarcados en la unidad número 2, vamos a definir el concepto de trabajo mecánico que tiene relación con lo que hablamos en la clase pasada de fuerza y vamos a diferenciarlo del concepto de potencia mecánica para después poder calcular valores de trabajo, distancia, tiempo y potencia mecánica a través de la utilización de fórmulas matemáticas. Ya a la fecha llevamos varias fórmulas, ¿cierto? De los conceptos de movimiento, aceleración, fuerza, peso, ¿cierto? Ahora vamos a tener trabajo, potencia y la idea es que una vez finalizada toda esta parte que tiene que ver con cálculos, podamos realizar una síntesis para reunir todas estas fórmulas y que las tengamos en algún documento, todas juntas para poder estudiarlas de manera más sencilla. Vamos a partir recordando un poco lo que hablamos la clase pasada. ¿Qué son las fuerzas? Las fuerzas eran acciones recíprocas entre dos o más cuerpos y tenían relación con Isaac Newton, ¿cierto? Y la historia de la manzana que cae del árbol y de ahí entonces aparecen las leyes de Newton, de inercia, acción y reacción y de fuerza. ¿Es lo mismo hablar de peso y de masa? Siempre que hablemos de masa, vamos a hablar de la cantidad de materia de un cuerpo y entonces vamos a medirla en kilogramos. Esta masa va a ser la misma aquí en el planeta Tierra, en la Luna o en cualquier otro planeta, satélite o cuerpo celeste. Sin embargo, el peso va a ir cambiando porque el peso depende de la fuerza de gravedad, que recordemos en la Tierra es de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué fórmula aplicamos? La fórmula de fuerza, ¿cierto? Que es prácticamente la misma que de peso. Lo único que cambian algunas letritas que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que en el caso del peso era una aceleración de gravedad. Y teniendo yo esta fórmula, entonces puedo ir jugando con el despeje de incógnitas. Trabajo mecánico entonces. El trabajo mecánico vamos a representarlo por una W. Se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo este cuerpo, ¿cierto? Al que le estoy aplicando una fuerza y el cuerpo se mueve como consecuencia de esa fuerza, entonces voy a estar hablando de trabajo. Y para el caso de nuestro curso vamos a utilizar solamente trabajos mecánicos positivos, por lo tanto vamos a hablar de trabajo cuando tanto la fuerza como el desplazamiento vayan en la misma dirección. El trabajo mecánico lo vamos a medir en una unidad nueva para nosotros que es el joule, o también lo pueden encontrar como julios, que se representa por una J mayúscula. Entonces el trabajo mecánico que se representa por una W, ya vamos a ver por qué. Imagino que algunos lo intuyen. Lo vamos a medir en joules. Es como si dijéramos que la masa se mide en kilogramos, el trabajo mecánico lo vamos a medir en joules. Y para obtener los valores de trabajo mecánico utilizaremos esta fórmula que dice que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Trabajo lo vamos a representar con una W porque está en inglés, ¿cierto? Y en inglés trabajo es work. F, la fuerza, al igual que las fórmulas anteriores, siempre en Newton, y el desplazamiento lo vamos a tener en metros. Respecto a la potencia mecánica, tenemos aquí, ¿cierto? Este videíto de una máquina en una construcción, porque generalmente cuando hablamos de potencia mecánica nos referimos a maquinarias. Y la potencia mecánica tiene que ver con el trabajo realizado en una cierta unidad de tiempo.
Esta potencia mecánica responde a la pregunta de qué tan rápido se realiza un trabajo mecánico. Por eso tiene que ver con las unidades de tiempo. Y entonces podemos saber si una máquina es mejor o peor que otra dependiendo si realiza el mismo trabajo en mayor o menor tiempo. Para obtener valores de potencia mecánica vamos a utilizar esta fórmula. En el texto de estudio aparece, ¿cierto? En palabras, digamos, dice que la potencia es igual al trabajo dividido en el tiempo, ¿cierto? Trabajo ya dijimos que se mide en joules y el tiempo siempre vamos a tenerlo en segundos. Para representar esto mismo abreviado, ¿cierto? Vamos a poner trabajo como una W y tiempo como una T, para no tener que escribir toda la palabra, ¿cierto? Entonces P va a representar a la potencia y esta potencia mecánica la vamos a medir en otra nueva unidad, que son los watts, que a ustedes les deben sonar porque aparecen en algunos aparatos electrónicos, ¿cierto? Después cuando veamos electricidad vamos a volver a hablar de los watts y veíamos aquí, ¿cierto? A medida que transcurría la explicación, cómo esta máquina, ¿cierto? Necesita una gran fuerza para poder mover toda la maquinaria de atrás en conjunto con el árbol que está siendo trasladado. Vamos a hacer entonces un ejercicio que incluye trabajo y potencia para ver más o menos cómo se realiza esta parte. En esencia es prácticamente lo mismo que hemos estado viendo todo el tiempo durante el módulo. Dice que un cuerpo es arrastrado horizontalmente a lo largo de 20 metros mediante una fuerza paralela al piso de 400 newton. ¿Cuál es el valor del trabajo realizado sobre el cuerpo? Y la segunda pregunta es, si el proceso tarda 20 segundos, ¿cuál es la potencia desarrollada? Tenemos dos cosas que resolver. Resolvamos primero entonces la pregunta 1. La incógnita es el valor del trabajo mecánico. Y los datos que me dan son el desplazamiento, 20 metros, ¿cierto? Lo identifico porque tengo metros y entonces ya sé que tengo desplazamiento. Y como aquí tengo newton, sé que tengo fuerza. Y utilizo los modelos. Si me están preguntando por el trabajo mecánico, entonces utilizo la fórmula de trabajo mecánico, que es la fuerza por el desplazamiento. En este caso no hay que despejar ninguna incógnita porque la fórmula está lista para ser utilizada. Lo único que hago entonces es reemplazar mis datos. En F va el valor de la fuerza por el valor del desplazamiento. 400 por 20 entonces me va a dar el valor del trabajo mecánico realizado, que es de 8000 joules. Siempre recordemos poner la unidad de medida cuando la pregunta sea de desarrollo. Y para la pregunta número 2 tenemos que la incógnita ahora es la potencia mecánica. Vamos a utilizar entonces otra fórmula. Y los datos que yo tengo son el dato calculado anteriormente del trabajo, ¿cierto? Para eso nos servía resolver primero esta pregunta, que es de 8000 joules. Y ahora me dan un nuevo dato, que es que yo tengo un tiempo de 20 segundos. La fórmula que voy a utilizar en este caso, ya que me están preguntando por la potencia mecánica, es la de potencia, que dice que la potencia es igual al trabajo dividido en el tiempo. Justo los datos que yo tengo aquí registrados. Por lo tanto, no tengo que despejar ninguna incógnita y solamente tengo que reemplazar los datos en la fórmula. En la W entonces van a ir los 8000 joules y en la T vamos a tener los 20 segundos y 8000 dividido en 20 entonces va a ser 400 watts. Recordemos que el trabajo es en joules y la potencia entonces es en watts. La próxima clase ya vamos a pasar a la tercera unidad y en esta tercera unidad vamos a empezar a hablar sobre energía, que se va a dividir en energía cinética y potencial. Y en relación a eso también vamos a hablar sobre las caídas libres y todo lo que tiene que ver con la conservación de la energía mecánica, ¿cierto? Porque vamos a ver que estas energías se van transformando una en la otra.